Curso bíblico por correspondencia. Un curso de estudio de Emaús. Un Dios, un camino. Lección número 1. Un Dios. Hay un solo Dios. Solo puede haber un Dios. Todos los demás dioses son falsos. Cualquiera que diga que Dios no existe es insensible. El mundo demanda un creador. Las diferentes formas de vida vegetal y animal, cada una hecha perfectamente, prueban la existencia de un diseñador infinito. El sol, la luna y las estrellas proclaman que alguien las hizo. Ese alguien es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer día de la creación, Dios dijo: sea la luz. Inmediatamente los primeros rayos de luz brillaron a través de la oscuridad. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. En el segundo día Dios dividió las aguas, e hizo aparecer los cielos. En el tercer día Dios dijo: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En el mismo día, el Dios grande causó que la tierra produzca hierba verde y árboles. Dios estaba alegre con su creación. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. La lumbrera mayor, el sol, era para que reinara durante el día. La lumbrera menor, la luna, era para reinar durante la noche. Todos los millones de estrellas fueron traídos a existencia por Dios vivo y verdadero. Todos los millones de estrellas fueron traídos a existencia por el Dios vivo y verdadero. En el quinto día, Dios creó peces que nadaran en el océano y aves que volaran en el cielo. Las ballenas, las focas, los peces grandes y pequeños, las águilas, los cuervos y las aves del cielo fueron hechos por el Creador. En el sexto día, Dios creó los animales y todas las cosas vivientes que se arrastran sobre la tierra. Los osos, los leones, los elefantes, las hormigas y las moscas fueron todas creadas por el único Dios verdadero. Como acto final de la creación, Dios hizo a los seres humanos. Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. Dios sopló en su nariz y el hombre cobró vida. Solo el Dios verdadero pudo haber creado un mundo tan grande y hermoso como este. Hay un Dios verdadero. Este Dios verdadero es el creador del universo. ¿Cómo es este Dios verdadero? 1. Dios está presente en todas las partes al mismo tiempo. Dios dice que nadie puede esconderse de Él.
Dios está presente en cada país al mismo tiempo. El profeta David dijo: ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, de aquí allí estás tú. De aquí allí estás tú. ¿Se ocultará alguno en escondrijo que yo no vea? Dice el Señor: ¿no lleno yo el cielo y la tierra? 2. Dios lo sabe todo. Él conoce todo pensamiento y todos los secretos de nuestros corazones. El profeta David dijo: todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Nosotros podremos esconder cosas de los hombres, pero no podremos esconderle nada a Dios. 3. Dios controla todo. Dios no solamente creó el universo, pero también lo mantiene en función. Él controla todos los movimientos de la tierra. Él controla los rayos del sol y la lluvia. 4. Dios es eterno. Él nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Dios siempre fue y siempre lo será. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. 5. Dios es justo. Todo lo que Dios hace es justo y honesto. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos. 6. Dios es santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Dios siempre fue y siempre será absolutamente santo. Esta es una de sus características, porque Él es santo. Dios tiene que castigar el pecado. Las cosas malas que hacemos son pecado. Dios aborrece las cosas malas que hacemos. Él aborrece el pecado y ama la bondad. 7. Dios es misericordioso. El profeta David dijo: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aun cuando Dios aborrece las cosas malas que hacemos, Él tiene compasión y misericordia hacia nosotros. Él nos ama, pero no ama nuestro pecado. Él quiere que seamos honestos y justos, pero sobre todo, Dios quiere que hombres, mujeres y niños les amen. ¿Amas a Dios? Él te ama, pero no ama tu pecado. Lección 2. Adán y Eva. El primer hombre y la primera mujer que vivieron en la tierra nunca nacieron. Cada ser humano que ha vivido, menos Adán y Eva, nacieron al mundo como un bebé. Adán y Eva tuvieron una experiencia diferente. Ellos fueron creados directamente por Dios. En el sexto día de la creación, Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Él sopló en la nariz del hombre el aliento de vida
y el hombre se convirtió en el primer ser humano con vida. Dios nombró a este hombre Adán. Adán fue creado por un acto directo de Dios. Como Dios sabía que no era bueno para el hombre estar solo, decidió crear una ayuda para Adán. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras Adán dormía, Dios abrió uno de sus costados, tomó una de sus costillas y cerró la carne. De la costilla, Dios hizo a la mujer. Adán puso Eva por nombre a la mujer. Dios plantó un huerto y ahí colocó al hombre y a la mujer. Dios le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios trajo a Adán todos los animales y todas las aves, y puso a Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. En el huerto donde Adán y Eva vivían, había árboles muy hermosos. Dios mandó a Adán y a Eva diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. A Adán y a su esposa les fue dicho que moraran en el huerto y que comieran en abundancia de los árboles, pero de este árbol no debían de comer, a fin de que no fueran transgresores. Satanás es el padre de toda maldad, mentira y decepción. Él dijo a Eva: yo te aconsejaré bien. Come del árbol y vuestros ojos serán abiertos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ellos desobedecieron a Dios deliberadamente. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas del huerto para cubrirse. En el momento que comieron del fruto, desobedecieron a Dios. Esto fue pecado, debido a que ellos cometieron este acto de desobediencia directa hacia Dios, se convirtieron en pecadores. Dios le llamó diciendo: ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió diciendo: Satanás me engañó y comí. Dios maldijo a Satanás. Él dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios hizo túnica de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un animal fue sacrificado y la piel le fue dada para cubrirles. Porque Adán y Eva pecaron, un animal inocente tuvo que morir para que ellos pudieran ser vestidos.
Debido a que desobedecieron a Dios, Él les sacó del huerto. Adán tuvo entonces que trabajar arduamente arando la tierra para poder obtener comida. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron hechos pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos hijos de Adán. Como Adán, todos hemos desobedecido a Dios. Todos hemos fallado a Dios. Todos pecaron. Como Adán, nosotros necesitamos ser cubiertos. Un animal murió para proveer la piel para cubrir a Adán y a Eva. De la misma manera, nosotros también necesitamos encontrar una cobertura para nuestros pecados. Lección 3. Caín y Abel. El primer bebé que nació al mundo fue un niño pequeño. Sus padres Adán y Eva le nombraron Caín. Después de un tiempo, otro niño nació en su primera familia. El segundo hijo fue nombrado Abel. Al crecer, estos dos hermanos se interesaron en diferentes tipos de trabajo. A Abel le gustaba pastorear a las ovejas de su padre. Él las guiaba a buenos pastos y las llevaba a beber agua. También las protegía de animales salvajes que trataban de matarles. Caín no estaba interesado en animales. A él le gustaba trabajar la tierra, plantar semillas y ver crecer el fruto y las verduras. Aunque tenía diferentes tipos de trabajo, ambos profesaban adorar al único Dios verdadero. Debido a que ellos querían que Dios le viera con favor, decidieron traerle ofrendas. Sin embargo, ellos escogieron diferentes ofrendas. Caín fue al campo y trajo del fruto de la tierra y se lo ofreció a Dios. En cierto modo, la ofrenda de Caín era el trabajo de sus propias manos. Había cavado la tierra, plantado la semilla y cosechado el fruto cuando estaba maduro. Él estaba diciendo a Dios: mira, esto es lo que yo he hecho. La ofrenda de Abel era completamente diferente. Abel tomó uno de los primogénitos de las ovejas, lo mató y lo ofreció al Dios verdadero. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y la aceptó. Dios no aceptó la de Caín porque él trajo la ofrenda equivocada. Abel tuvo fe en Dios. Caín confesaba en sus propias obras. O sea, Abel tuvo fe en Dios y Caín confiaba en sus propias obras. El mal en el corazón de Caín era evidente por su respuesta a la reacción de Dios. Caín tuvo celo
porque Dios aceptó la oveja de Abel, pero rechazó su fruto. Caín tuvo celo porque Dios aceptó la oveja de Abel, pero rechazó su fruto. Caín se enojó mucho y decidió matar a Abel. Un día, cuando los dos trabajaban en el campo, Caín mató a su hermano Abel. Este fue el primer asesinato. Abel fue la primera persona asesinada, martirizada por la fe verdadera. A Dios le desagradó mucho lo que Caín había hecho. Debido a que Caín asesinó a Abel, Dios tenía que castigar severamente a Caín. Dios puso una maldición sobre Caín por el mal que él había cometido. Caín fue castigado por el resto de su vida porque asesinó a su hermano. Tanto Caín como Abel creían en un Dios. Tanto Caín como Abel profesaban alabar al Dios verdadero. No es suficiente con creer que hay un Dios. No es suficiente con desear alabar al Dios verdadero. Como Abel, necesitamos ofrecer la ofrenda adecuada para ser aceptado por Dios. Caín tuvo que hacer una elección. Tenía que escoger la ofrenda adecuada que traería a Dios. Él decidió el fruto de la tierra que representaba sus propios esfuerzos. Caín hizo la decisión equivocada. Tienes que hacer una elección. Tienes que escoger la ofrenda que traerás ante Dios. Puedes hacer la misma elección que Caín y presentar a Dios las obras de tus manos. Pero Dios no acepta las obras de nuestras manos. Puedes hacer la misma elección que Abel y presentar una ofrenda que será aceptada por Dios. Necesita la ofrenda adecuada para ser aceptado por Dios. Lección número 4. El profeta Noé. Noé vivió cientos de años después de Caín y Abel. Durante esos años, miles de personas nacieron. La gente que vivía en la tierra se había alejado del Dios verdadero. Cuando Noé nació, el mundo estaba en terribles condiciones. La gente se corrompía practicando los peores tipos de pecados que se podía imaginar. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Dios mandó a Noé que construyera un arca, un barco grande. Esta era la provisión de Dios para que Noé y su familia escaparan del juicio venidero. Mientras Noé construía el arca, él predicaba a la gente. Noé les advirtió del juicio de Dios que estaba por venir. Noé dijo a la gente que Dios era justo y que por lo tanto él les iba a destruir por causa de sus pecados. Ellos debían arrepentirse y dejar su maldad para volver a Dios.
para que así Dios le tuviera misericordia. Ellos debían arrepentirse y dejar su maldad para volver a Dios, para que así Dios le tuviera misericordia. Pero la gente no escuchaba el mensaje de Noé y no hacía caso de sus advertencias. Ellos se burlaban y se reían de él. El tiempo vino cuando Noé terminó de construir el arca. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios no quería destruir todos los animales. Para preservar a algunos de ellos, Dios ordenó a Noé que tomara un macho y una hembra de cada animal consigo dentro del arca. Una vez que Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus hijos entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Todos aquellos que habían desobedecido el mensaje de Noé estaban fuera. El día del juicio de Dios comenzó. La lluvia cayó del cielo. Habían inundaciones sobre toda la tierra. La gente huyó a los montes altos y a las montañas, pero todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Por qué hizo Dios esto al hombre? Fue por causa de sus pecados que ellos se ahogaron. Solo aquellos que entraron al arca fueron salvos de la terrible muerte que Dios envió a la tierra. Solo aquellos que entraron en el arca fueron salvos de la terrible muerte que Dios envió a la tierra. Noé y su familia encontraron refugio en el arca. Aquellos que habían pecado y no escucharon la advertencia de Dios perecieron. El juicio de Dios, el diluvio, cayó sobre la gente y los destruyó. Cayó sobre el arca, pero la gente que estaba dentro estaba a salvo. El arca sufrió el juicio de Dios, pero aquellos que estaban dentro no sufrieron ningún juicio. Dios tiene que castigar a los que pecan contra Él. Toda la humanidad es culpable de pecado. Porque has pecado, sufrirá el juicio de Dios a menos que tengas un refugio. Porque has pecado, sufrirá el juicio de Dios a menos que tenga un refugio. Dios ha provisto un refugio para que escape de su juicio. ¿Quieres ser salvo del juicio de Dios? Lección 5. El profeta Abraham. Abraham es conocido por su fe en Dios. Un día Dios dijo a Abraham que dejara su tierra y a sus familiares para ir a una tierra nueva. Abraham obedeció a Dios. Él dejó su casa sin saber a dónde Dios le iba a guiar. Dios habló a Abraham y dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engendraré tu nombre, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tenía 2 hijos. Sus nombres eran Ismael e Isaac. Un día, mientras Abraham oraba a Dios, dijo: Ojalá Ismael viva delante de ti. El deseo de Abraham era que Ismael y su descendencia encontrara favor con Dios. Dios contestó y dijo: En cuanto a Ismael, te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Dios quiere que cada hijo de Ismael viva de manera agradable delante de él. Quiere que cada uno le ame y le sirva. Sin embargo, él no puede aceptar a ninguno de los hijos de Ismael que están en pecado. Ellos tienen que ser purificados de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al principio de esta lección hemos mencionado que Abraham es conocido por su gran fe. Probablemente la prueba de fe más grande que la que Abraham pasó fue cuando Dios le pidió que tomara a uno de sus hijos para ofrecerlo en sacrificio. Un día Dios le llamó y dijo: Abraham. Abraham respondió: heme aquí. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, a quien amas, y vete a otra tierra, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Después de 3 días de viaje, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham dijo a sus 2 siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mientras Abraham y su hijo caminaban hacia el lugar que Dios había escogido, Isaac hizo una pregunta a su padre. Padre, dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham edificó un altar donde colocó la leña. Posteriormente ató a su hijo y lo colocó sobre la leña. Abraham tomó su cuchillo y lo levantó para matar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Abraham respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Abraham miró a sus espaldas y vio un cordero atrapado por sus cuernos en un arbusto. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. El carnero era el sustituto. El carnero tomó el lugar del hijo de Abraham. La sangre del carnero fue derramada en lugar de la sangre del hijo de Abraham. Un carnero inocente fue sacrificado, sin ninguna culpa suya. ¿Has pecado? Dios no puede tolerar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. No puede ser aceptado por Dios
a menos que tus pecados sean retirados. No puedes retirar tus pecados por tu propia cuenta. Necesitas a alguien que lo haga por ti. Así como el carnero tomó el lugar del hijo de Abraham, tú necesitas a alguien que tome tu lugar. Ese alguien no puede tener pecado propio. Si tiene pecado propio, no puede retirar el tuyo. Necesitas a alguien que no tenga pecado propio para que pueda retirar el tuyo. Si tienes a alguien así, será aceptado por Dios. ¿Deseas saber quién puede hacer esto por ti? Sigue estudiando y leerá acerca de uno que es capaz y que desea ser tu sustituto. Lección 6. El profeta Moisés. Moisés fue uno de los líderes más increíbles que haya existido. Él guió a más de 1 millón de personas en un viaje que duró 40 años. Hoy se consideraría insensato a cualquier hombre que guiara a una multitud de personas a través del desierto. Pero Moisés logró esta tarea que parecía imposible. Veamos la vida de este gran líder. Moisés nació en Egipto. Sus padres eran esclavos israelitas bajo el gran faraón egipcio. Este faraón ordenó un decreto que todos los bebés varones de los israelitas fueran asesinados al nacer. Cuando Moisés nació, su madre tuvo miedo de que le mataran. Ella lo escondió en una casa durante 3 meses. Ella lo escondió en su casa durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarle más tiempo, hizo una pequeña canasta, la cubrió con brea y puso a Moisés dentro de ella. Llevó la canasta al río y la colocó en el agua. Poco después, la hija del faraón fue al río y vio la canasta flotando en el agua. Ella la abrió y encontró al bebé Moisés. Ella hizo arreglo para que Moisés fuera criado por una nodriza y dio instrucciones de que fuera llevado al palacio. Mientras Moisés crecía, recibió toda la educación que podía obtenerse en Egipto. Era un hombre muy sabio. Aunque Moisés vivía en el palacio de Faraón, sabía que él no era egipcio. Un día, mientras iba caminando, vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelita. Esto no agradó a Moisés, ya que él también era un israelita. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Faraón se enteró y trató de matar a Moisés. Él huyó al desierto y vivió ahí en el desierto durante 40 años. Un día, mientras Moisés apacentaba las ovejas, vio que un arbusto estaba ardiendo. Este fuego era diferente a otros fuegos. El fuego ardía, pero el arbusto no se consumía. Cuando Moisés se acercó a ver, una voz le llamó: «Moisés, Moisés». Moisés respondió: «Heme aquí». Dios habló a Moisés desde el arbusto y dijo: «No te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es».
Dios dijo a Moisés que había escuchado el clamor de los esclavos en Egipto y que los iba a liberar. O sea, Dios dijo a Moisés que había escuchado el clamor de los esclavos en Egipto y que lo iba a liberar. Dios dijo a Moisés que había escuchado el clamor de los esclavos en Egipto y que los iba a liberar. Dios dijo a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés le respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios respondió: yo estaré contigo. Moisés obedeció el mandato de Dios y pidió a Faraón que dejara ir a los esclavos. Faraón se burló y dijo a Moisés que los israelitas no podían salir de Egipto. Entonces Dios envió plagas a los egipcios porque Faraón no dejaba ir a los hijos de Israel. Toda el agua en la tierra se convirtió en sangre. Millones de ranas, piojos, moscas y langostas plagaron la tierra. El ganado se enfermó. La gente enfermó con úlcera. El cielo se oscureció y cayó granizo del cielo. Dios envió estas plagas a Egipto porque Faraón no dejaba ir a los esclavos. Moisés fue ante Faraón otra vez y dijo: porque has desobedecido a Dios, Él enviará una plaga más sobre tu pueblo. A la medianoche el primogénito de cada familia morirá. Moisés dijo a los esclavos que pusieran la sangre de un cordero en ambos lados de la puerta y también en el dintel. Si hacía esto, ellos estarían seguros. El Señor pasó sobre las casas donde se había aplicado la sangre. El primogénito murió en todas las casas donde no se había aplicado la sangre. Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa noche muchos niños murieron en la tierra de Egipto. Sin embargo, los hijos de Israel escaparon del juicio de Dios porque pusieron la sangre en sus puertas. Estás bajo pena de muerte. La paga del pecado es la muerte. Debido a que eres un pecador, tienes que morir. Debido a que eres un pecador, serás enviado fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha provisto una manera para escapar de su juicio. Como los esclavos necesitan aplicar la sangre a tu corazón y a tu vida para que Dios te pueda decir: veré la sangre y pasaré sobre ti. Como los esclavos necesitas aplicar la sangre a tu corazón y a tu vida para que Dios pueda decir: veré la sangre y pasaré sobre ti. ¿Cómo puedes aplicar la sangre? ¿Qué tipo de sangre es la que necesitas aplicar? Sigue estudiando y pronto hallarás las respuestas. Lección 7. El profeta David. El profeta David era un gran músico. A él le gustaba mucho escribir canciones. También le gustaba tocar el arpa y entonar sus canciones.
Algunas de las canciones que escribió nos cuentan sus experiencias. Una noche clara, cuando las estrellas brillaban en el cielo, David estaba en el campo apacentando las ovejas de su padre. Al mirar al cielo y observar las luces brillantes, escribió esta canción. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? El profeta David estaba sobrecogido ante la grandeza de la creación de Dios. No podía comprender cómo Dios, quien creó el vasto universo, podría estar interesado en el hombre. David estaba maravillado ante el hecho de que el Dios que había creado la luna y las estrellas estuviera interesado en las actividades del hombre. En otra ocasión, el profeta David escribió acerca de su gran pastor. Dijo que su gran pastor le ofrecía una vida feliz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. En la misma canción, él habla de una muerte feliz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David termina su canción hablando de su esperanza por una eternidad feliz. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David tuvo una perspectiva maravillosa. Experimentó una vida bendita. Sabía que tendría una muerte bendita y esperaba una vida bendita después de su muerte. ¿Tienes esta perspectiva? Puedes tenerla si, como David, estás dispuesto a pedirle a Dios que te perdone de tus pecados. El profeta David dijo, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. En sus canciones, David habló muchas veces acerca del hombre que vendría y que sufriría una muerte terrible. Habla de uno que sería burlado, escarnecido y tratado con crueldad. Dice lo siguiente: todos los que me ven me escarnecen, todos mis huesos se descoyuntaron, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza.
los que me aborrecen sin causa. Me rodearon ligaduras de muerte, ligaduras del Seol me rodearon. Angustia y dolor había yo hallado. Puedo contar todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Perros me han rodeado. Honradaron mis manos y mis pies. Estoy acongojado. En mi sed me dieron a beber vinagre. ¿De quién hablaba David cuando dijo estas cosas? No estaba hablando de sí mismo, porque estas cosas no le sucedieron a él. David estaba hablando de uno que moriría por nuestros pecados. Sigue estudiando y aprenderá más acerca del que murió para perdonar tus pecados. Lección número 8. Jesucristo. En las primeras 7 lecciones aprendimos muchas verdades muy importantes. Volvamos a estas lecciones y repasemos algunas cosas. Lección 1. Un Dios. En esta lección vimos que el Dios verdadero creó el mundo. También aprendimos algunas de las características de Dios. Él es un Dios misericordioso. Porque es misericordioso, puede mostrarnos compasión. Lección 2. Adán y Eva. En la segunda lección leímos la historia de Adán y Eva, quienes pecaron contra Dios y desobedecieron a Dios. Nos dimos cuenta de cómo el Dios misericordioso proveyó una cubierta para ellos. Un animal inocente murió para proveer esta cobertura para Adán y Eva. Lección 3. Caín y Abel. Esta lección nos enseñó que necesitamos traer la ofrenda adecuada para ser aceptado por Dios. No puede ser como la ofrenda de Caín, sus propias obras, porque Dios no la aceptará. Tiene que ser como la ofrenda de Abel, una ofrenda de sangre. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lección 4. El profeta Noé. El arca fue el refugio del juicio de Dios para Noé. Nosotros necesitamos un refugio del juicio de Dios por el pecado. Lección 5. El profeta Abraham. Vimos como un carnero tomó el lugar del hijo de Abraham. El carnero fue el sustituto. De igual manera, nosotros también necesitamos un sustituto. Lección 6. El profeta Moisés. En esta lección aprendimos cómo los esclavos escaparon la terrible plaga de la muerte. Ellos aplicaron la sangre en las puertas de sus casas. Nosotros también necesitamos aplicar la sangre para ser salvos del juicio de Dios. Lección 7. El profeta David. David habló de uno que iba a morir por nuestros pecados. Si queremos ser aceptados por Dios, necesitamos encontrar a alguien que sea capaz de cumplir todos estos requisitos. 1. Ser una cubierta como la que fue degollada para Adán y Eva. 2. Ser una ofrenda como la que Abel presentó ante Dios. 3. Ser un refugio como el arca lo fue para Noé y su familia. 4.
ser un sustituto como el carnero fue para Abraham. 5. Aplicar la sangre para escapar el juicio de muerte, como los esclavos lo hicieron en el tiempo de Moisés. Y 6. Cumplir todas las profecías de David que hablan de ser burlado, escarnecido y puesto a muerte con sus manos y pies horadados. Escarnecido y puesto a muerte con sus manos y pies honradados. Bien, pues, ¿quién puede ser esta persona? ¿Conoces una persona que pueda cumplir todas estas predicciones? Solo hay una persona que puede cumplir cada detalle de estos requisitos. Esa persona es Jesucristo. No hay otra persona que pueda cumplir con estos requisitos. El apóstol Pedro dice en la palabra de Dios: no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando cumplió Jesucristo todas estas profecías, ¿cuándo cumplió Jesucristo todas estas profecías? ¿Cuándo fue una cobertura? ¿Cuándo fue un sustituto? ¿Cuándo aplicó la sangre? ¿Fue durante su vida? No, él no aplicó la sangre durante su vida. ¿Cuándo hizo todas estas cosas? Hay una respuesta. Cuando murió. Cuando Jesús murió, él se convirtió en la cobertura. Cuando él murió, él se convirtió en el arca. Cuando él murió, él se convirtió en el sustituto. Cuando él murió, él aplicó la sangre. Cuando murió, él cumplió lo que Adán, Abel y Noé, Abraham, Moisés y David hablaron. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su muerte no fue una derrota. Su muerte fue una victoria. Su muerte fue un triunfo. ¿Cómo fue un triunfo? Fue un triunfo cuando Él murió, porque fue entonces cuando fue posible para ti el ser aceptado delante de Dios. Sin la muerte de Jesucristo no puedes ser aceptado por Dios. Dios requiere que aceptes la muerte de Jesucristo o perecerás para siempre. La muerte de Jesucristo no fue el final. Dios le levantó de los muertos. Este fue uno de los eventos más sorprendentes en la historia. Jesucristo resucitó de entre los muertos y regresó al cielo para estar con Dios. Lo que necesitas hacer ahora es aceptar a Jesucristo como tu sustituto. Debes decir a Dios: oh Dios, soy un pecador y quiero que me acepte. Sé que la única manera de que yo pueda ser aceptado es tomando a Jesucristo como mi sustituto. Sé que la única manera de que yo pueda ser aceptado es tomando a Jesucristo como mi sustituto. Reconozco que Él murió en mi lugar. Reconozco que Él pagó por mis pecados. Si dices esto y lo dices genuinamente, entonces Dios te aceptará. Cuando hagas esto, desearás vivir una vida que sea honesta y limpia. Cuando hagas esto, desearás vivir una vida que sea honesta y limpia. Dios te ayudará a vivir esta vida.
Si no aceptas a Jesucristo, perecerás para siempre. ¿Quieres saber más acerca de esto? Sigue estudiando. Lección 9. El pecado. El pecado es tu peor enemigo. Te impide ser aceptado por Dios. Te mantendrá fuera del cielo. Te enviará al infierno. Si tus pecados no son perdonados, serás separado del Dios verdadero para siempre. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabe pues esto, por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es solamente un error. El pecado no es solamente un mal hábito. El pecado es no llegar a la medida perfecta de Dios. Si no hemos llegado a la medida perfecta de Dios en todo lo que hemos dicho y hecho, hemos pecado. Toda la humanidad es culpable de esto. Dios dice, el pecado es transgresión. Cuando quebrantamos la ley de Dios, pecamos. Cuando nos rebelamos en contra de Dios, pecamos. Pecamos cuando tenemos pensamientos malos o decimos malas palabras o hacemos cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántas personas han pecado? El profeta David exclamó, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El profeta David era un pecador. Dios dice, todos pecaron. Solamente hay una persona que nunca ha pecado. Esa persona es Jesucristo. Está escrito respecto de él, Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todas las personas son pecadoras, menos el Señor Jesucristo. Desde Adán hasta el pequeño bebé que acaba de nacer, todos los seres humanos han caído y están lejos de llegar a la medida perfecta de Dios. ¿Cuál es el castigo del pecado? La paga del pecado es muerte. El momento en el que Adán pecó, murió espiritualmente. Él se separó de Dios. Él también se hizo sujeto a la muerte física. Aunque no murió inmediatamente, estaba destinado a morir en cierto tiempo. Lo mismo es cierto para nosotros. Debido a que somos pecadores, recibiremos la paga que merecemos. La paga que recibiremos es muerte. Esto significa que estaremos separados de Dios y sufriremos por nuestro pecado en el lugar de fuego, en el lago de fuego. Esto significa que estaremos separados de Dios y sufriremos por nuestro pecado en el lago de fuego. La muerte no significa que el pecador será destruido completamente, aniquilado, pero que sufrirá por sus pecados para siempre.
La muerte no significa que el pecador será destruido completamente, aniquilado, pero que sufrirá por sus pecados para siempre. Necesitamos encontrar una manera de escape para que no suframos por la eternidad. Necesitamos encontrar una manera de escape para que no suframos por la eternidad. ¿Cómo puedo ser liberado de mi pecado? Puedo liberarme de mi pecado pidiendo a Jesucristo que sea mi Salvador y Señor. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Consideremos lo siguiente. Primero, todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 2. Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tercero, seremos enviados lejos de Dios para siempre si nuestros pecados no son perdonados. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cuarto, Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados. Cristo murió por los impíos. 5. Dios dice que si recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos perdonará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice que solo hay un camino, por el cual podemos ser aceptados por Él. Es confiando en Jesucristo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Pídele a Dios que te perdone y dile que creerás en el Señor Jesucristo. Hazlo ahora. Curso bíblico por correspondencia. Un Dios, un camino. Lección 10. La oración y las buenas obras. La oración es una de las fuerzas más poderosas conocidas por el hombre. Por medio de la oración podemos quitar barreras que parecen inmóviles. Por medio de la oración podemos cruzar fronteras internacionales que físicamente son imposibles de cruzar. Sin embargo, antes de que podamos involucrarnos en el ejercicio de la oración, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. 1. La oración tiene que ser dirigida a la persona correcta. Los dioses hechos de piedra no pueden escuchar oraciones. Los dioses de madera no entienden la oración. El único Dios que escucha y contesta la oración es el Dios vivo y verdadero. El Dios que envió al Señor Jesucristo a morir por el hombre es el Dios al que necesitas orar. Segundo, la oración tiene que ser sincera. No debes de orar a Dios para pedirle que te convierta en una persona con muchas riquezas. Puede que su voluntad no es que tú seas rico. Estas son algunas de las oraciones que Dios escuchará. A. Dios,
sé misericordioso de un pecador como yo. B. Dios, ayúdame a entender tu voluntad para mi vida. Y C. Dios, ayúdame a llevar una vida pura para que sea un testimonio de ti hacia otros. A. Dios, sé misericordioso de un pecador como yo. B. Dios, ayúdame a entender tu voluntad para mi vida. C. Dios, ayúdame a llevar una vida pura para que sea un testimonio de ti hacia otros. Dios escucha y responde muchas otras oraciones. Él quiere que le traigas tus problemas. Él quiere guiarte en cada detalle de tu vida. Tercero, la oración tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios escuchará y contestará las oraciones de aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Puede que Dios no conteste nuestras oraciones inmediatamente. Puede que no conteste nuestras oraciones de acuerdo a nuestros deseos. Sin embargo, Él sabe lo que es mejor para nosotros y contestará nuestras oraciones de la manera adecuada. Cuarto, la oración tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Recuerda los requisitos. Tienes que orar a la persona adecuada. Tienes que ser sincero. Tienes que orar de acuerdo a su voluntad. Tienes que orar en el nombre de Jesucristo. Las buenas obras. Las buenas obras son importantes en la vida de cualquiera. Casi todas las personas han hecho alguna buena obra en sus vidas. Algunos han ayudado a personas enfermas. Otros han dado dinero a los pobres. Algunos han sido buenos con sus enemigos. Todas estas cosas son buenas obras. Sin embargo, ni siquiera una o todas estas obras te harán acepto delante de Dios. Dios ha dicho que todas nuestras obras o justicia son como trapo de inmundicia. Aún lo mejor que podemos hacer es como un trapo sucio ante los ojos de Dios. Puedes orar y hacer buenas obras día y noche y aún así ir al infierno para siempre. La oración y las buenas obras no son el camino para lograr la aceptación ante Dios. El único camino para que sea aceptado ante Dios es confiando en Jesucristo. Una vez que has aceptado a Jesucristo, es importante que hagas buenas obras.
Una vez que has pedido al Señor Jesucristo que sea el Rey de tu vida, deberías querer agradar a Dios viviendo para Él. No por obra para que nadie se gloríe. La razón por la que no podemos lograr el perdón de nuestros pecados por nuestra cuenta es porque pecaríamos al gloriarnos si pudiéramos hacerlo. Dios no quiere que nos gloriemos. Él ofrece hoy un regalo a quien lo quiera tomar. No es por oración ni por obra que tú puedes obtener perdón, sino aceptando a Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lección 11. Eventos futuros. Casi todos quieren saber qué es lo que sucederá en el futuro. Muchas personas tratan de predecir qué es lo que tomará lugar, pero solo Dios sabe cada detalle. Sin embargo, Él nos ha revelado un poco de ese futuro. Casi todos quieren saber qué es lo que sucederá en el futuro. Muchas personas tratan de predecir qué es lo que tomará lugar, pero solo Dios sabe cada detalle. Sin embargo, Él nos ha revelado un poco de ese futuro. La venida de Cristo. Una de las cosas que Dios nos ha dicho que sucederá en el futuro es que el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo. Todos aquellos que han confiado en Él disfrutarán de su presencia por la eternidad. Aquellos que no han confiado en Él serán enviados fuera de su presencia. No sabemos cuándo Cristo vendrá. Si Él regresa hoy, ¿estarías listo? Una vez que Él regrese, será muy tarde para confiar en Él. Necesitas confiar en Él antes que Él regrese. ¿Por qué no confías en Él ahora? El gran trono blanco. Otro evento que tomará lugar en el futuro es el juicio del gran trono blanco. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Salvador comparecerán ante ese trono. Ahí será juzgado por haber rechazado al Señor Jesucristo. Todo aquel que comparezca ante el gran trono blanco será lanzado al infierno. ¿Estarás ahí? El infierno. El infierno es un lugar terrible. Se nos ha dicho que aquellos que van al infierno sufrirán soledad, dolor, agonía y sed. Es un lugar de fuego y tiniebla. Los que vayan ahí nunca podrán escapar. Morarán ahí para siempre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo puedes evitar ir al infierno? Después que muera, no hay otra oportunidad para aceptar al Señor Jesucristo. Cuando estés frente al gran trono blanco, será demasiado tarde. Hoy es el tiempo adecuado. Confía en el Señor Jesucristo ahora mismo y escapará el terrible juicio en el infierno. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. El cielo. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador vivirán en el cielo para siempre. Es un lugar de descanso, paz, gozo y felicidad. Ahí disfrutaremos completa comunión con Dios. No es solo un lugar físico donde los seres humanos encuentran su satisfacción. Más bien es un lugar donde moran pureza y santidad. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador vivirá en el cielo para siempre. Es un lugar de descanso, paz, gozo y felicidad. Ahí disfrutaremos completa comunión con Dios. No es solo un lugar físico donde los deseos humanos encuentran su satisfacción. Más bien es un lugar donde mora pureza y santidad. ¿Necesitas hacer una decisión ahora? ¿Necesitas hacer una decisión ahora? ¿Necesitas escoger entre el cielo y el infierno? ¿No sabes cuándo morirás? No sabes cuándo morirás. Si muriera dentro del próximo minuto, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Todo dependería en si le has pedido a Dios que perdone tus pecados o no. No vayas al infierno. Asegúrate de ir al cielo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Lección 12. Un camino. Así como solamente hay un Dios, también solamente hay un camino al cielo. ¿Cuál es el camino? ¿Es por la oración? No, no es por la oración. ¿Es por las buenas obras? No, no es por las buenas obras. ¿Es por pagar dinero? No, no es por pagar dinero. ¿Es tratando de hacer lo mejor que podamos? No, no es por tratar de hacer lo mejor que podamos. Entonces, ¿cuál es el camino al cielo? El Señor Jesucristo dijo: Yo soy el camino. Es Él el único camino. Sí, es el único camino al cielo. Ningún líder humano nos mostró el camino correcto al cielo. Solamente Jesucristo nos ha mostrado el único camino al cielo. Él es el camino. Si no seguimos a Jesucristo, entonces no iremos al cielo. Te enfrentas a una decisión personal. Te enfrentas a una decisión personal. Puedes tomar el camino que lleva a la vida eterna
y al cielo, o puedes tomar el camino que lleva a la muerte eterna y al infierno. Dios quiere que escoja el camino a la vida eterna. Satanás quiere que escoja el camino a la muerte eterna. Dios no te obligará a escoger el camino al cielo. Satanás no puede obligarte a escoger el camino al infierno. Tiene voluntad propia. Puede escoger el lugar en el que quieres pasar la eternidad. Hoy necesitas escoger. Si no has confiado en el Señor Jesucristo, vas en el camino al infierno. Si no escoges al Señor Jesucristo hoy, entonces continuará en el camino al infierno. Si no haces una decisión, estás escogiendo muerte eterna. Mañana podría ser demasiado tarde para hacer una decisión. Podría estar muerto. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. El Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Él murió en tu lugar. Él tomó tu castigo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitas aceptar al que murió por ti. Dile a Dios: soy un pecador, merezco ir al infierno, creo que Jesús murió por mis pecados, ahora te acepto como mi Salvador y buscaré vivir para ti de ahora en adelante. Un Dios, un camino. Sí, solo hay un Dios verdadero, todos los demás dioses son falsos. Solamente hay un camino verdadero, todos los demás caminos son falsos. Confía en Jesucristo y asegúrate de ir al cielo. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera.